Somos alumnos de la Universidad Andina del Cusco, de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles el tema de meteorología marítimas, que está a cargo del curso el docente ingeniero Teodoro Huarhuachipani. Quien les habla, Rosario del Pilar Callañaupa Borda. Yo soy Liz Giovanna Huancachilo. Mi nombre es Luz Alejandra Ramos Gutiérrez. Soy Romelo Ochoa Chávez. Mi nombre es Plácido Junior Quillo Barrios. Producto de meteorología marina. Se realiza un inventario de la red con que cuenta la IDEA, Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, para su medición de la forma horaria y de los pronósticos de pleamares, fin del movimiento creciente de la marea cuando el agua alcanza su nivel más alto, y bajamares, fin del reflujo del mar o movimiento descendente de la marea cuando el agua alcanza su nivel más bajo, para varios puntos sobre la costa. Allí también se pueden encontrar datos astronómicos como la salida y puesta del sol y de la luna, los perigeos y apogeos lunares y los eclipses que ocurren durante el año. Todos estos datos se entregan a la OMM, Organización Mundial Meteorológica. Aquí se divide en dos productos y un aplicativo. Navetex es un servicio automatizado que tiene por objetivo la difusión de radioavisos náuticos, como asimismo llevar información meteorológica y cualquier otro carácter urgente dirigida a los buques. Este es un aparato electrónico que permite recibir información sobre el estado del tiempo, alertas meteorológicas, información de mareas y zonas de navegación restringidas. El Navetex envía un mensaje a las determinadas estaciones para que los reenvíen a su determinado Naveria, es el área geográfica del mar. Los transmitores de Navetex tienen un rango de diseño máximo de 400 millas náuticas. Permite seleccionar los mensajes a imprimir a menos que sean avisos náuticos o meteorológicos o anuncios respecto a operaciones de búsqueda o socorro. El SafeNet es un aplicativo que son como servidores donde muestran un mapa en donde marcan los resultados votados del Navetex para usar en un servidor que es de la OMM, Organización Mundial Meteorológica, para una respuesta rápida de algún tipo de incidencia en alta mar. Ahora el barógrafo es un instrumento meteorológico de precisión que mide y registra las variaciones de presión atmosférica sobre un papel milimétrico. El barómetro, que registra automáticamente las variaciones de la presión atmosférica en un cilindro giratorio que se adapta a diferentes buques, más que todo en la actualidad en los buques de guerra, para así dar resultados. Clasificación de mareas. Las mareas son oscilaciones periódicas del nivel del mar. Este movimiento de ascenso y descenso de las aguas del mar se produce por la interacción entre el sol y la luna, y las subidas de agua se denomina flujo y el descenso se denomina reflujo. La clasificación se va a dividir en oscilaciones periódicas y en oscilaciones no periódicas. Todos los procesos y fuerzas que influyen en las oscilaciones de la superficie del nivel del mar, de forma general, se van a dividir en fuerzas cósmicas que producen oscilaciones periódicas y fenómenos geodinámicos y geotérmicos en la corteza terrestre. Influencias mecánicas, ya sean físico-químicas, producidas por la radiación solar, por la atmósfera, por los procesos caloríficos del océano, por la presión atmosférica, por el viento, entre otros. Los fenómenos geodinámicos y geotérmicos de la corteza terrestre y las influencias mecánicas físico-químicas producen oscilaciones del nivel del mar no periódicas. Entre los efectos no periódicos de corta duración y a veces catastróficos de los fenómenos geodinámicos se encuentran los tsunamis y cambios lentos de elevado y descenso de tierra. Las influencias mecánicas físico-químicas producen oscilaciones del nivel por flujo y por reflujo sobre una superficie acuática, oscilaciones producidas por cambios en presión atmosférica, oscilaciones generadas por la desigualdad en el proceso de intercambio de humedad, como evaporación, precipitación, entre otros, y oscilaciones como consecuencia de un cambio de densidad del agua. Las oscilaciones periódicas se van a determinar mediante el análisis espectral. Tipos de mareas. Según su altura tenemos dos, el pleamar y el bajamar. El tiempo aproximado entre ambas es de 6 horas y 12 minutos, completando un ciclo de 324 horas y 50 minutos. El flujo es un proceso de ascenso lento y continuo de las aguas marinas al incremento progresivo de la atracción lunar o solar, mientras que el reflujo
es el descenso lento y progresivo debido a la disminución progresiva de la atracción lunar o solar. El bajamar es el momento en que la marea llega a su menor altitud, mientras que el pleamar es lo contrario, ya que ésta llega a su mayor altitud. Y ahora vamos a hablar según su geografía y el lugar y tipo de vientos predominantes. Hay 3 tipos de mareas. Las semidiurnas es el tipo de marea de Río de Plata. Hay 2 pleas y 2 bajas en el transcurso del día lunar. Las diurnas, características en la latitud baja, en un pleamar y una bajamar en el transcurso del día lunar. Considerando que el día lunar es de 24 horas y 50 minutos, se producirá una pleamar y una bajamar cada 12 horas y 25 minutos. También tenemos las mareas mixtas, un régimen de tipo intermedio durante el día lunar. Se presentan 2 pleamares y una bajamar y 2 bajamares y una pleamar. Según la posición de la luna, tenemos 2, mareas vivas y mareas muertas. Las mareas varían en función a la posición del sol o de la luna. Las mareas vivas son las más amplias y ocurren cuando el sol y la luna están en línea recta con la Tierra, es decir, en conjunción o en oposición a luna llena o luna nueva. Las más acusadas corresponden al equinoccio de primavera y otoño, sigillas equinocciales. Mareas muertas son las de menor amplitud y ocurre cuando el sol y la luna forman un ángulo recto con la Tierra. La atracción se contrarresta al máximo en la luna cuarto menguante o cuarto creciente. Las más acusadas son las que corresponden a los solsticios de verano e invierno. Asimismo tenemos las mareas lunares. La luna, por estar mucho más cerca a la Tierra que al Sol, es la causa principal de las mareas. Es conveniente recordar que Isaac Newton mostró que la atracción gravitatoria depende de la masa o de los cuerpos y de la distancia de los que la separa. La masa de agua, así como todo en la Tierra, están expuestas además a la fuerza centrífuga hacia afuera de la Tierra, como resultado del motivo de rotación de la Tierra. ¿Por qué se forman las mareas? Debemos saber que fue Isaac Newton que explicó por primera vez que las mareas son el resultado de la atracción gravitatoria que la Luna ejerce sobre la Tierra. Para comprender cómo se forman las mareas, hay que pensar que la Tierra tiene una forma aproximadamente esférica y que más de la mitad de la superficie está cubierta por agua. Entonces, la marea es un fenómeno que se produce por el movimiento periódico de grandes masas de agua debido a la fuerza de atracción gravitatoria que ejercen las masas sobre la Luna y el Sol sobre la superficie. Esta fuerza de atracción, en mucha mayor medida la Luna que el Sol, actúa combinada con la fuerza de la inercia que genera la rotación de la Tierra y que conocemos como la fuerza centrífuga. El resultado de estas 2 fuerzas es lo que conocemos como la marea. Entonces, para finalizar, la fuerza de la atracción de la Luna, al estar mucho más cerca de la Tierra que el Sol, es la fuerza o causa principal de la marea, siendo 2 a 3 veces superior a la del Sol. Corrientes marinas. Las corrientes marinas son masas de agua con desplazamientos propios dentro de los océanos, con profundidades diversas y con determinadas direcciones. En los océanos, mares y grandes lagos se producen corrientes. Las masas de agua no permanecen estáticas, sino que se van desplazando en movimientos horizontales, más o menos superficiales y también verticales. Podemos pensar en ellas como ríos dentro de los mares. Las corrientes marinas se generan debido al movimiento de rotación de la Tierra, el viento planetario, así como la configuración de las costas y la ubicación de los continentes. La rotación de la Tierra hace que el agua superficial se desvíe a un cierto ángulo respecto a la dirección del viento. Este fenómeno se conoce con el nombre de Coriolis y hace que las corrientes se desvíen hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur.
Podemos clasificar a las corrientes marinas en dos tipos, según su temperatura y según sus características. Según su temperatura, tenemos a las corrientes cálidas y corrientes frías. Las corrientes cálidas son aguas superficiales que se originan en los océanos de la zona intertropical y que migran de las costas orientales de los continentes hacia las latitudes medias y altas, contra la rotación terrestre y solo en el hemisferio norte. Las corrientes frías son aguas de poca temperatura y gran profundidad que parten de la zona intertropical o subtropical y compensan el efecto de las cálidas cuando alcanzan las costas occidentales de los continentes. Son particulares de las regiones árticas, ya que en la zona antártica existe apenas una corriente circular en torno al polo. Así también, según sus características, las corrientes marinas se clasifican en 5 grandes grupos. En primer lugar, las corrientes oceánicas, las cuales son aperiódicas, como en el caso del Gulf Stream, o con periodos muy largos, como en el caso de las monzónicas. Presentan un movimiento constante generado por la rotación terrestre, en general en sentido este-oeste, o en la zona intertropical, o en sentido inverso en las latitudes medias o altas. Las corrientes de marea son corrientes periódicas de ciclo diario que produce la atracción de la Luna y la del Sol sobre la superficie de las aguas, es decir, en aguas cálidas. Desplazan enormes cantidades de agua en el hemisferio norte al sur y viceversa. Son periódicas, diurnas o semidiurnas y están afectadas por la atracción lunar. Las corrientes que acompañan al oleaje y la marejada son las responsables de las grandes modificaciones del litoral en el curso de las tempestades producidas por los vientos, en especial por tempestades o huracanes. Tienen lugar en la superficie de las aguas y tienen un impacto limitado. Las corrientes de turbidez coexisten casi siempre con otras corrientes, teniendo una gran influencia en su génesis y extensión, como por ejemplo en las grandes corrientes oceánicas. Las corrientes de densidad finalmente se deben a la presencia vertical de dos masas de agua con densidades diferentes, de modo que la superior tenga mayor densidad que la inferior, y la superficie isobárica sea oblicua, actuando entre ambas masas la fuerza de Coriolis, que facilita el desplazamiento de una sobre otra. Entre las principales corrientes marinas de nuestro continente están la corriente de Alaska, la corriente de Humboldt, la de California, la corriente ecuatorial del norte, del sur y la corriente del Pacífico del norte y sur. La glaciología. Debemos saber que los altímetros satelitales son una de las herramientas de observación más importantes para medir y observar el comportamiento de la criosfera, es decir, las capas de hielo y el hielo marino. La glaciología es el estudio del comportamiento de la criosfera, o de todo lo que está congelado. Tiene directa relación con el manejo de recursos hídricos y el cambio climático, es decir, con todo lo vital. Por una parte puede servir para descubrimientos científicos, pero por otra puede ser ciencia aplicada hoy en la sociedad. Los glaciares se extienden en altitudes altas y zonas cuya elevación altitudinal sobre el nivel del mar es tal que permiten la existencia de hielo durante todo el año, denominado como zona de nieves perpetuas. El hielo de los glaciares procede de la compactación de sucesivas capas de nieve depositadas en las zonas de acumulación, el lugar donde la fusión es inferior que las precipitaciones anuales, y fluye hasta la zona de la ablación, donde ocurre el fenómeno inverso. Aquellos glaciares que llegan hasta el mar son también conocidos con el nombre de Heisenberg. También existen zonas cuyos relieves están condicionados por la dinámica glaciar, como por ejemplo el paisaje desarrollado en Norteamérica y la gran estepa euroasiática, lugares donde el sustrato rocoso ha sido erosionado y pulido mecánicamente por la acción de la masa de hielo y los fragmentos de roca y sedimentos detríticos que los glaciares transportan consigo. La última glaciación desarrollada durante el Cuaternario, la conocida con el nombre de Würm, tuvo como testigo al hombre. Esta glaciación, muy reciente en el registro geológico, aún sigue condicionando el relieve terrestre, y se puede observar ciertas morfologías presentes en el paisaje actual, en el valle en formas de U, estrías, valles colgados, etc.